Bueno, muy buenas tardes. Hoy es martes 16 de abril. El día de mañana se cumplen los 10 años de la desaparición física del inmortal Gabriel García Márquez. Y a propósito de esa circunstancia, aquí en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista hemos organizado un ciclo de conferencias con tres muy queridos amigos de este espacio. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Núñez Aldazoro. Antonio es técnico superior universitario en Relaciones Públicas por el Instituto Universitario de Relaciones Públicas, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela y magíster cienciario en estudios del discurso de la Facultad de Humanidades y Educación de la misma Universidad Central de Venezuela. Cursó estudios de filosofía iberoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA de El Salvador, entre 2012 y 2018. Entre el 98 y el 2015 fue profesor del Departamento de Lengua y Literatura de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. A partir del año 2019 se reincorpora como profesor asistente de la Escuela de Comunicación de la UCB. También es docente de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, nuestra querida EMPA, de Ávila TV, de la Fundación Cinemateca Nacional y de la Maestría de Historia del Centro Nacional de Estudios Históricos, donde está culminando su doctorado en Historia. Estás haciendo como 6 cosas a la vez, 7 cosas, Antonio. Desde 2015 a la fecha es docente internacional permanente de la Maestría de Gestión Estratégica de la Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, y además ha sido, a partir del 1991, reportero, editor, coordinador editorial de diarios, publicaciones periódicas, redes sociales y páginas web, así como gerente de comunicaciones estratégicas en el sector público y privado. Y hay un montón de cosas que no pusiste aquí, pero bueno, está bueno. Gusto tenerte aquí, Antonio. Gracias. De verdad. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Reinaldo. Bueno, primero eso, un agradecimiento muy sentido con el CEDES, con el Centro de Estudios para la Democracia Socialista, al equipo que te acompaña. Yo le he dado seguimiento de que comenzó esta experiencia muy de cerca y creo que hablar de García Márquez a 10 años de su desaparición quiero hacerlo en el marco de lo que hace precisamente el CEDES, ¿no? O sea, porque la pregunta es ¿por qué el CEDES hace un evento o se ocupa de este tema, ¿no? Y cuál riesgo o cuáles serían los riesgos que implica una conversa de este tipo, ¿no? O sea, porque hay dos posibilidades siempre, ¿no? Cuando te dicen hablar de un personaje como Gabriel García Márquez, ¿no? La primera sería hacer una biografía literaria y comentar su obra, y eso sería algo que uno sale bien, pero siendo el CEDES lo que es, hay otra posibilidad que es una reflexión crítica sobre lo que ha pasado con la figura de García Márquez, que es un poco lo que yo siento, ¿no? O sea, algo que es muy importante y creo que la filosofía de la historia nos ha permitido esclarecer mucho, es lo que yo llamo el pensamiento, algo que sirve para fomentar el pensamiento crítico, que es el pensamiento de segundo grado, o sea, es pensar lo pensado. O sea, en el primer caso sería hacer una disertación sobre la vida y obra de García Márquez, sería un poco acercarnos a la vida y a la obra de él, como decimos, pero pensar lo que se ha dicho, o lo que se ha pensado, lo que ha pasado, desde el punto de vista de lo que hace el CEDES, yo creo que es una oportunidad, ¿no? O sea, sobre todo lo que yo llamo la anulación o la invisibilización de nuestros referentes culturales y políticos latinoamericanos, ¿no? Esto porque desde el punto de vista de la filosofía y la historia yo siempre cito, cuando me invitan a hablar de algo donde hay que pensar sobre algo de manera crítica, a Collingwood, ¿no? Que él dice que la filosofía es reflexiva y la mente filosofante nunca piensa simplemente acerca del objeto. El objeto de este encuentro es Gabriel García Márquez, ¿no? Sino que mientras piensa acerca de cualquier objeto, siempre piensa acerca de su propio pensar en torno al objeto. De esta suerte la filosofía puede llamarse pensamiento en segundo grado. O sea, vamos a pensar críticamente lo que ha ocurrido con Gabriel García Márquez los últimos 10 años. Repito, porque creo que combina mucho con el objetivo y con la naturaleza y el espíritu del CEDES, ¿no?
La pregunta que yo veo es que si Gabriel García Márquez sigue siendo un referente cultural, y en el caso que yo creo que nos compete hoy acá, si la figura de Gabriel García Márquez todavía, como lo fue para mucha gente y para muchos movimientos sociales y políticos de nuestra América, sigue siendo un referente político. ¿Ok? Y que cuánto del referente cultural, ahorita que se ha lanzado con motivo de los 10 años de su muerte, se ha lanzado una novela que él detestó, que él eliminó, que él no quiso que se publicara en su momento y que hasta los hijos han declarado que están inconformes con la publicación de la novela, y que la plataforma de streaming más famosa y más usada en el mundo entero está anunciando con bombos y platillos por fin algo que tampoco quiso nunca en vida García Márquez, que fue llevar 100 años de soledad, una producción cinematográfica, por el temor que siempre tuvo él de que iba a quedar en el camino sobre esta obra monumental que en la lengua castellana es comparada incluso con el Quijote. Que si estas dos cosas están contribuyendo, que quiero que sea hoy la reflexión que nos llevemos los que estamos aquí presentes, y Reinaldo, tú y los compañeros y tu equipo, es cuánto de esto anula o sigue anulando la posibilidad de conservar a Gabriel García Márquez como un referente político. ¿Ok? Porque en términos semióticos, que es algo que a mí me interesa mucho y que es la clase de la EMPA y que me ha ocupado mucho los últimos 5 años, y sobre todo la semiosis social y por tanto la semiosis política, o sea, los procesos de negociación de significado en la política, creo que es muy importante hablar de estas personas o estas personalidades que sirven como de referente. ¿Qué quiere decir eso? Que sirven como el significante que nosotros tenemos para llegar a una comprensión necesaria, ¿no?, de nuestra América actualmente. Por eso quiero concluir también con qué cosas hay, siempre hay que hacerlo, en el discurso para la recepción del premio Nobel que están ahorita vigentes aún, ¿no? ¿Ok? Y fíjate que precisamente eso es personalidades que desde el pensamiento crítico, como digo yo, desde la izquierda, desde una visión revolucionaria, han aportado mucho a la cultura latinoamericana, pero que han sido anulados, han sido invisibilizados y que también han sido distorsionados, ¿no? O sea, quiero citar también en algún momento a Luis Brito García con esto del rock a la posmodernidad, ¿no? O sea, cómo la cultura, o sea, la industria cultural global toma esos significantes y los llena para otras negociaciones, ¿no? Para otras comprensiones, ¿no? Sobre todo el García Márquez solamente escritor o el García Márquez solamente, vamos a decir, pop, ¿no? Y me gusta porque ahí radica, a mi juicio, el valor que ha hecho hasta ahora, de lo que ha hecho hasta ahora el CEDES, ¿no? Y por eso quiero felicitarte, ¿no? Porque yo siento con todo lo que han hecho ustedes que están interesados en un rescate de los referentes precisamente que han sido invisibilizados, distorsionados estratégicamente con una intención evidente, ¿no? Y hablábamos ahorita de que por otras vías hemos hablado de eso, ¿no? O sea, esos referentes han sido anulados precisamente para anular también toda posibilidad de comprensión antihegemónica, ¿no?, de nuestra realidad, ¿no? Y digo antihegemónica, que aquí podríamos decir en términos gramscianos, ¿no?, porque ha sido normalizada y romantizada la inexistencia de esos referentes, aunque existan. O sea, un poco lo que siempre hablamos algunos profesores, que la imagen de Che, de la foto de Korda, ahora es la imagen de un grupo de rock californiano que se llama Rage Against the Machine. O sea, una vez nos pasó eso en la escuela, ¿no? Un muchacho fue a pedir, estaba la chapita con la imagen del Che, y dijo, mire, dame la chapita de Rage Against the Machine, ¿no? O sea, el signo persiste, pero el significado, el referente es otro, y por tanto los muchachos llegan a otro significado, ¿no? Y esos referentes, te digo, siguen existiendo, como la imagen de Korda del Che, pero quedan como limitados, quedan como supeditados a ciertas áreas. Yo pienso que, por ejemplo, quedan como epónimos de institutos de investigación que no investigan lo que en esencia marcaron como problemas fundamentales dichos intelectuales, ¿no? Quedan como epónimos de bibliotecas dentro y fuera de las universidades, por no hablar solamente de la Universidad Central de Venezuela, bibliotecas en las cuales ya nadie consulta los libros e investigaciones que legaron esos intelectuales. Y quedan como ecos, o en el peor de los casos, como palabras ahogadas en las gargantas, digo yo, de algunos compas
de pocos académicos y de muy pocos investigadores, porque no están ya en las bibliografías, porque ya no están en los programas de estudio, o pueden estar en las bibliografías, como digo yo, pero no están en las discusiones de los salones y de las aulas, porque profesores no conocen esos referentes y por tanto hacen que los alumnos o los estudiantes no conozcan esos referentes. Y por eso cuesta tanto llegar a una negociación efectiva y significante sobre lo que está pasando hoy en día en nuestra América, ¿no? Por eso yo te lanzo una flor, ¿no? Yo estaba viendo el sinnúmero de conversatorios que han hecho ustedes sobre intelectuales e historia reciente de Venezuela. O sea, yo te lo he dicho personalmente, ¿no? Héctor Mujica, Miguel Acosta Sáenz, Ludovico Silva, mujeres como Olga Luzardo, ¿verdad? Gloria Martín, el maestro Luis Antonio Bigot, que ya era un pensamiento decolonial antes de que se acuñara eso, ¿no? Clemente Lacerda, nuestro amigo Manuel, Rodolfo Quintero, o sea, y que han pasado por aquí personas para hacer vamos a hacer una revisita o una resignificación o una recontextualización del pensamiento de estos intelectuales para utilizarlo como un crisol para, repito, analizar la realidad que nos rodea actualmente. Yo creo que eso es algo muy importante porque ¿quién habla en estos momentos de nula reflexión crítica a partir de estos referentes, ¿no? Y hablo de, como han hecho ustedes, de la filosofía, la antropología, el periodismo, las artes plásticas, el cine, la historia, la música, la literatura, ¿no? Por eso, cuando me llamaste para lo del título de la charla, yo decía, bueno, no quería repetir en su totalidad, aunque voy a hacer referencia a ello alguna vez o alguna otra vez que he hablado de García Márquez, por supuesto, como profesor de lengua y literatura, pero quería referirme a esta, y así se titula, ¿no? O sea, referente cultural y referente político, de esta dicotomía que existe de los dos García Márquez, ¿no? Uno muy conocido, muy celebrado, como muchos escritores, que es el Nobel de Literatura, que es el profesor de periodismo y el mentor o el guía de tantas, de la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, de guión cinematográfico, todas sus reflexiones sobre la importancia de la palabra en la construcción de un proyecto cinematográfico. O sea, por eso García Márquez estaba tan interesado en la escritura de guiones, algo que le interesa también a un grupo ahorita que yo estoy trabajando, ¿no? O sea, la importancia de la palabra en los guiones, porque creemos que es una necesidad en Venezuela. Pero también ese referente político que, te repito, yo creo que ha sido anulado, ¿no? O sea, y sobre todo el papel del intelectual, que ya fue una discusión también durante el boom latinoamericano. O sea, recordemos, por ejemplo, yo estaba revisando esta mañana las reflexiones de Julio Cortázar sobre el papel del intelectual, la cuestión entre realidad y literatura, si se recoge realmente la literatura, la realidad de la literatura, o me gusta algunas reflexiones más actuales, como la de Edward Say, ¿verdad? O sea, el papel del intelectual hoy en día, por ejemplo, debido al olvido o la limitación que han impuesto los medios, también por la transformación al formato digital y a la vertiginosidad de los mensajes, y también ese confinamiento que han tenido los intelectuales en las universidades. Edward Say lo dice muy bien ¿verdad? En su libro sobre la intelectualidad a nivel mundial, cómo el aula o cómo el papel de los intelectuales ha sido limitado y ahora son como zonas de resistencia, ¿no? Un poco creo que también un poco lo que celebro que hace este centro, ¿no? Y también otra discusión que hay ahorita actualmente y que García Márquez yo creo que también fue fundamental y es un pasaje que voy a leer ahorita de un libro cuando él se comprometió a que la totalidad del premio Rómulo Gallegos en el 72, él lo donó al movimiento del socialismo más, que también es otra historia invisibilizada, ¿no? Y ahí esta biografía de Martin lo explica muy bien, ¿no? O sea, qué pasó esa noche o esos 2 días que García Márquez fue a un banco a cambiar el cheque para llevárselo a Teodoro, ¿no? Algo interesante, ¿no? Pero también otra reflexión es la de Norbert Elias, ¿no? O sea, la distancia y el compromiso, hasta cuándo, y es algo que le pasa hoy en día a los intelectuales, hasta dónde tengo que estar cerca para mantener un compromiso con una causa, pero hasta dónde tengo que tomar una distancia para poder comentar eso, ¿no?
comentar esa realidad o tener de verdad una postura crítica sobre lo que sucede, ¿no? Yo creo que eso es algo especialmente en Venezuela, y creo que el CEDES también ha contribuido un poco a eso, que es uno de los espacios posibles para un análisis crítico de esta realidad, manteniendo el compromiso, pero también manteniendo la distancia, un poco la propuesta de Elías, ¿no? Y creo que García Márquez es importante reflexionarlo acá, no solo por ser un referente latinoamericano y caribeño, ¿no? Sino por la cercanía en todos los sentidos con Venezuela, ¿no? O sea, él estuvo asociado históricamente al boom latinoamericano, o sea, eso que Cortázar llamó una estrategia de mercadeo, otros lo calificaron como una estrategia de construcción de una identidad latinoamericana, o sea, el compromiso que tenían ellos conscientes, y está a rastros de eso también en su discurso para la aceptación del premio Nobel, de que estaban muy pendientes de la construcción, por el problema, o sea, de la distorsionada construcción de una identidad latinoamericana, cuál era el papel del boom latinoamericano al respecto. Por eso Carlos Fuentes, el propio Octavio Paz con todas sus críticas, García Márquez, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, o sea, tenían una conciencia, Ernesto Sábato, una conciencia muy clara de que su trabajo intelectual y por tanto su trabajo literario tenía que ver con la construcción de una identidad latinoamericana que a juicio de ellos no existía, y que gracias a ellos creo que ha estado más clara en los últimos años, ¿no? Puede haber discusiones, diferencias, sobre todo con lo que pasó con los miembros del boom, o sea, respecto al caso Padilla en Cuba, respecto a la Revolución Cubana, que provocó ese famoso distanciamiento entre algunas personalidades. Pero lo que quería resaltar hoy sobre el mantenimiento de García Márquez como un referente político es que él, hasta hace 10 años, hasta el momento de su muerte, mantuvo firme su convicción y mantuvo firme también su trabajo político, ¿no? Su trabajo como articulador, como operador, ¿no? Pero ellos estaban muy claros en esto de mantener, y era una de las discusiones que uno ve en los textos de Cortázar sobre el compromiso del escritor latinoamericano o del intelectual, ¿no? con la literatura, lograr una calidad, una literalidad, como le dicen de la teoría de la literatura, que le permitiera alcanzar sus metas, pero también cómo hacer para que su literatura y la exposición pública sirvieran una causa noble, como dije hace rato, la construcción de una identidad latinoamericana, y vencer, porque eso también, cuando uno ve las entrevistas famosas de Joaquín Soler Serrano, que están digitalizadas, remasterizadas en YouTube, hay que revisarlas, son de antología, la de Cortázar, la de Sábato, por ejemplo. Vencer la opresión cultural a la cual estuvo y que para muchos aún está, por supuesto, expuesta a nuestra América, ¿no? O sea, ese problema de opresión cultural, ¿no? En el caso del Gabo, su vida es una muestra evidente de un auténtico escritor comprometido con las causas nobles, ¿no? O sea, eso lo vemos en la revisión que podemos hacer de su vida, ¿no? Su inquebrantable relación con Cuba, por ejemplo. Su cercanía, ¿no? Con los movimientos sociales y los partidos de izquierda. Por ahí yo tengo un comentario a cuántas entradas hay ahí en la biografía de Martin sobre cuántas veces él tuvo relación con los movimientos de izquierda y los partidos de izquierda, no solamente en América Latina, sino en el planeta entero. Y algo que también se publicitaba hasta cierto punto para darle ese carácter exótico a la imagen de García Márquez, pero que era muy importante, que era su papel como operador político, o sea, y de mediador, por lo menos a finales de los 90, entre Cuba y Estados Unidos, a través de sus famosas conversaciones con Clinton, que hasta hace 2 años se han revelado las cartas gracias a uno de sus hijos que hubo una exposición, pero poca gente sabe lo importante que ha sido, por eso que digo, no quería hablar mucho del literato, sino de cómo lo cultural anula también lo político, y que él lo muestra también en el discurso de recepción del Nobel, cómo García Márquez fue muy importante en muchos procesos políticos latinoamericanos. Repito, como articulador y operador, o sea, así como Cortázar con Cuba, como decían ellos, o sea, agarraron muchos aviones, tuvieron reuniones muy largas. Ahorita hay un libro editado por Alfaguara que son las cartas del boom,
también merece la pena que la gente lo revise, porque está mucho el compromiso o sea, de las operaciones políticas que ellos llevaron a cabo para la articulación, sobre todo un momento también muy importante, donde todavía habían procesos, como también él reconoce en el premio, en su discurso de recepción del Nobel, un momento muy cruento, ¿no? Fíjate que yo, como dices tú, tuve la oportunidad de vivir muchos años en El Salvador, y lo comentaba en estos días. Yo no me acordaba de que él cita 4 veces la República de El Salvador en el discurso, ¿no? Primero Maximiliano, el famoso dictador que fue el que ejecutó o ordenó la matanza de 30.000 salvadoreños en 1932, ¿no? Donde en esos acontecimientos muere Farabundo Martí, ¿no? Y para hablar también de la opresión y la diáspora tan grave que ha tenido ese país, ¿no? Y ahora, también hay que entenderlo sobre lo que ha ocurrido de la relación de García Márquez con Venezuela, ¿no? Para localizarlo un poco. Además de su compromiso con Cuba, que se demuestra cuando él se va de Venezuela, se va a La Habana, precisamente, a principios de... No, los historiadores a veces se discuten si fue a finales del 59 o a principios del 60. Pero poca gente sabe, o sea, sabemos que algunos sí lo saben y lo recuerdan, que entre 1957, diciembre de 1957 y enero del 60, García Márquez vivió en Venezuela, lo cual le permitió una estrecha relación con nuestro país, y eso queda demostrado un poco en su literatura, en su obra periodística, como decías tú al principio que habías revisado últimamente, que también la obra periodística, que son 5 tomos, ¿verdad? Textos costeños, entre cachacos, de Europa y de América, y los más recientes por La Libre, ¿no? Y después lo que han salido después, donde uno también puede revisar todas las entradas. No quise meterme en todas las entradas que habían, sí en las crónicas, todas las entradas que hay sobre Venezuela y Caracas, ¿no? Que lo hice para una investigación reciente, pero toda la relación que hay estrecha con García Márquez. De hecho, hay gente que siempre sostiene, mañana no lo dijimos, ¿no? Pero esta conversación es parte de otras 2 conversaciones que vas a tener con Roberto Malaver, y la estrecha relación que tuvo García Márquez con Earle Herrera y Jessica Dos Santos, que lo coincidimos también en la Feria del Libro pasada, en la Feria Internacional del Libro pasada, hablando de la influencia de las crónicas de García Márquez, perdón, la influencia de Caracas y Venezuela en las crónicas de García Márquez, y también en la influencia que tuvo en la escritura de su... La gente poco sabe que hay obras que se terminaron o se trabajaron mucho en Caracas, como El Otoño del Patriarca, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en esto de la relación con Venezuela, voy a leer un poco una cuestión que preparé sobre eso, ¿no? Porque resulta interesante para algunos. No quiero aburrirlos, ¿no? Pero la cercanía, ¿no?, que hubo con nuestro país, ¿no? Y sobre todo que García Márquez llega a un momento de efervescencia intelectual y política, ¿no? O sea, apenas no había pasado 10 años que se había fundado la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que tuvo como primer decano el ensayista venezolano Mariano Picón Salas, ¿verdad? Solo 12 días después, el 24 de octubre, se inicia también del 46 la Escuela de Periodismo, que hoy ya entendemos como Escuela de Comunicación Social, cuyo primer director, me tocó hace poco hablarlo en la universidad, que tampoco la gente sabía de eso. El primer director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela fue Miguel Acosta Sáenz. Manuel Picón Salas quería un intelectual, no quería un periodista profesional. De hecho, su mano derecha sí buscaron un periodista que junto a Federico Álvarez había estudiado periodismo en Chile. Pero nombran a Miguel Acosta Sáenz porque él sabía que necesitaba a un intelectual, ¿no? O sea, historiadores y geógrafos que ya aquí en el CEDES han hablado de él, ¿no? Y en el 47, alrededor de la fundación de la Escuela de Periodismo y la Facultad de Humanidades y Educación, tenemos que recordar que en diciembre del 47 finalizada la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, la cual dirigió los designios de la nación por 2 años, ganó las elecciones el célebre escritor venezolano Rómulo Gallego, quien es derrocado en noviembre del 49, tan solo meses después de asumir el cargo. Y a partir de entonces, todos lo sabemos, se inicia una accidentada etapa que finaliza con la Junta Militar del 48 al 52 y el fallido proceso electoral del 52.
y el periodo presidencial para algunos y dictadura para no pocos de Marco Pérez Jiménez entre el 53 y el 58. Fíjate que, como diría el filósofo español salvadoreño Ignacio Ellacuría, a mí siempre me gusta nombrar a Ellacuría, Venezuela vivía un periodo de alta densidad histórica. Para Ellacuría es cuando en poco tiempo suceden muchísimas cosas, ¿no? Cuyo punto más importante se registraría el 23 de enero del 58 con el derrocamiento de Pérez Jiménez y el inicio de lo que hoy conocemos como la Cuarta República o los 40 años de democracia socialdemócrata o el puntofijismo, ¿no? Dominada por Acción Democrática y COPEI, ¿no? Poca gente sabe que entonces en ese periodo de 10 años, a final de ese periodo, en diciembre del 57, en este contexto de agitada confluencia intelectual y política de definiciones y expectativas para la nación venezolana, arriba, como dice él en alguna crónica, en una tarde calurosa, o lo dice Plinio Apuleyo Mendoza, arriba Caracas García Márquez, ¿no? Proveniente de Europa. Cuenta el británico Gerald Martin en una de estas célebres biografías de García Márquez, que apenas una semana antes había recibido un extraño telegrama procedente de Caracas. El editor de la revista Momento, Carlos Ramírez MacGregor, le habría contactado para ofrecerle un empleo. El escritor incrédulo llama a su amigo, el también escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza, entonces radicado en la capital venezolana, y le contó que un chiflado lo había contactado para ofrecerle un trabajo debido a las desgracias que padecía en ese instante. Por tal motivo, ahí García Márquez estaba muy mal económicamente en Londres. Lo creyó que era una broma de mal gusto, dice él, ¿no? Que alguien se lo estaba vacilando, ¿no? Entre costeños, muy tradicional, ¿no? Y estaban pasándola muy mal, solo tenía publicada la novela La hojarasca, que en estos días le estaba leyendo unos fragmentos a mis estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Central, porque está muy bien desde la técnica del extrañamiento, y tenía escrito algunos cuentos que más tarde conformarían el volumen de relatos de los funerales de Mamá Granda, así como los esbozos de las novelas El coronel no tiene quien le escribe y La mala hora. Esas novelas fueron escritas en San Bernardino, Caracas, para algunos, ¿no? Por lo tanto, la oferta laboral resultaba en un principio extravagante, pero después una tabla de salvación para García Márquez, ¿no? En ese momento, Plinio Apuleyo Mendoza trabajaba en la revista Momento, y no le costó trabajo convencer al Gabo para dar inicio a su periplo caraqueño, ¿no? Además, reencontrarse con su amigo Plinio Apuleyo y las hermanas de Soledad y Elvira. Soledad Mendoza, que también resuena mucho en el mundo editorial venezolano, hermana de Plinio Apuleyo Mendoza y amiga íntima. O sea, eso le entusiasmó mucho a García Márquez, reencontrarse con sus amigos y paisanos, ¿no? Además, una ciudad pujante y alegre que le recordaba el desenfado tropical de su querida Barranquilla, ¿no? Su estadía en la capital venezolana se convertiría, por tanto, en la posibilidad de una nueva etapa personal, como enuncia el título de esto, ¿no? De una etapa literaria, una etapa de efervescencia intelectual, ¿no? Se cuenta mucho cómo García Márquez le hablaba a un contingente de periodistas sobre las novelas que estaba escribiendo, sobre lo que estaba viviendo, y que era una alegría incalculable. También Jessica habla un poco de eso, de estar otra vez, por ejemplo, pasar las Navidades del 57 en Caracas con sus amigos en la urbanización San Bernardino, ¿no? O sea, así a veces la gente dice, bueno, como pasa en las grandes ciudades del mundo. Creo que Jessica buscó el edificio y todo en San Bernardino, no tiene una placa que diga aquí vivió Gabriel García Márquez, ¿no? Pero también la cuestión política, ¿no? Porque García Márquez llega en diciembre del 57. ¿Qué pasó en diciembre del 57? O sea, el plebiscito del 15 de diciembre, ¿no? Él llegó unos días después, en el cual Pérez Jiménez ratificaría su mandato en un proceso señalado de fraudulento, ¿no? Y viviría, y no lo sabía, y es algo que también cuentan sus historiadores, la mañana del 1 de enero del 58, luego de una agitada noche de cierre de la revista por la edición del Año Nuevo y las respectivas fiestas, los Mendoza y Gabo se fueron a la playa. Entonces, en todas las biografías siempre se habla de que Gabo, como siempre, ¿no? Como cuenta Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, en El sol sigue saliendo, ¿no? Que tuvo una epifanía, ¿no? En la playa él tuvo una premonición, ¿no? Y dijo algo así como que algo va a ocurrir o algo está ocurriendo en Caracas, ¿no? 1 de enero del 58, ¿no?
Y todo el mundo sabe que ese día comenzó la rebelión que culminaría el 23 de enero con el derrocamiento de Marco Pérez Jiménez, ¿no? Y, y, bueno, hablan del alzamiento sobre todo en la universidad en Caracas, ¿no? O sea, los jóvenes también... Y García Márquez eso lo plasma en alguna de sus crónicas, ¿no? Y esos 24 meses que tuvo aquí entre diciembre del 59 y finales del 59 o principios de los 60, siempre fueron muy movidos, no solamente en la región, en Venezuela, sino también en la región latinoamericana, ¿no? Y por eso es que es tan importante recordar, como decías tú hace rato, o sea, todas las crónicas que escribió sobre Caracas, ¿no? O sea, son muy famosas. Yo creo que yo voy a dejar que Jessica pasado mañana hable más de eso, ¿no? O sea, la gente cree que el conflicto del agua, por ejemplo, en Caracas es reciente y está la famosa crónica de García Márquez sobre Caracas sin agua, donde inventa un personaje, un alemán que trabaja en una transnacional y que compra una botellita de agua en la mañana que tiene que tener para calmar la sed, pero también para afeitarse, para enjuagarse la boca durante todo el día, ¿no? O sea que muchos historiadores y críticos literarios piensan que la actividad periodística de García Márquez en Caracas le ofrece un descubrimiento de su prosa periodística para las crónicas y después para la literatura, ser un testigo de excepción de los procesos políticos en Venezuela, porque hay esa etapa de Feliz indocumentado, ¿no? que se recoge muy bien en sus crónicas, en una recopilación de su crónica de Caracas, que editó Mercalibros además, ¿no? Que era de un grupo editorial venezolano que hoy sería muy duro pensar que había editado García Márquez, pero que cuando era Feliz indocumentado le permitió apreciar en primera fila la histórica pugna de los militares venezolanos en torno a, desde Gómez, como siempre cuenta él, que lo inspiró para el otoño del patriarca, hasta Pérez Jiménez, ¿no? O sea, tan importante, ¿no? Yo quería también hablar de por qué era tan importante García Márquez, Venezuela para García Márquez, ¿no? O sea, en esta otra biografía, la de Dazo Saldívar, que es del 97, ahí se habla de la relación que tenía muy estrecha la capital venezolana con García Márquez, ¿no? Porque él dice que desde niño escuchaba las ponderaciones escolares de Simón Bolívar y las historias de los exiliados venezolanos que habían llegado a Aracataca atraídas por el festín de la explotación bananera. Eso que él nombra también en la introducción de Los Jarasca, ese remolino que la gente todavía no sabe que habla es de eso, ¿no? De la intervención corporativa de los Estados Unidos. Ese es el famoso remolino de Macondo, ¿no? Mucha gente todavía no entiende que 100 años de soledad, después algunos lo descubrieron con el discurso del Nobel, es una apología por eso él dice, de eso está conformada nuestra soledad, de esa invasión y de esa identidad. Por lo menos aquí en Venezuela hay gente que lo detesta, que uno lo diga, ¿no? El béisbol, la creole, los campos petroleros, que conformaron una identidad que no nos pertenecía, ¿no? Y que nos hizo esa gran soledad, ¿no? Pero que él escuchaba ya en Aracataca los exilados de Gómez que llegaban a esa zona del Caribe colombiano huyendo de Gómez en los años 30 del siglo XX, al departamento de Magdalena, huyendo del terror y en búsqueda de trabajo. Entre ellos se encontraba un general opositor a Gómez de nombre Marcos Freites, cuya esposa Juana de Freites deleitaba a los niños del pueblo con historias maravillosas sobre la infeliz Caracas, como la llamaban. Por eso García Márquez siempre decía que contrastaba esa infeliz Caracas que él conoció por esta señora Juana de Freites con la Caracas que se encuentra en diciembre del 57, ¿no? Sin duda Gabo atendió la invitación a Caracas no solamente porque Plinio Mendoza le había conseguido un trabajo en la revista Momento, sino tal vez obedeciendo a esa recóndita llamada de su destino, que ahora, como tantas otras veces, le permitiría seguir conociendo y atando cabos sueltos de su vida y su obra, ¿no? Por eso suena interesante esto de la relación Gabo-Venezuela y su obra y su historia, ¿no? Y nuestra historia también estuvo aún estrechamente ligada a relatos inmemorables donde la gesta bolivariana de independencia también fue muy importante, ¿no? Para García Márquez. En Aracataca, la industria bananera de Colombia, la dictadura gomecista, la caída de Pérez Jiménez y los albores de la democracia pontifijista dieron ese caldo de cultivo para esa conexión entre la historia, la obra literaria y el oficio de reportero de García Márquez, ¿no? Por ejemplo, fíjense algo interesante que resulta simpático también para la gente. Si uno revisa la selección de la obra periodística de Gabo,
contenida en su famoso, como decía hace rato, textos costeños, entre Cachaco, Europa América, Notas de Prensa y Por la Libre, las cuales recogen los escritos más importantes en la prensa colombiana, venezolana y mundial entre el 48 y el 95, es decir, 50 años de crónicas periodísticas. La palabra Caracas, hay 96 entradas. 96 entradas. Y la entrada a Venezuela se registra casi 100 veces. O sea, para que vean la importancia. Ahí vemos la importancia de nuestra capital y de nuestro país en los escritos de García Márquez. Aunque su más celebrado libro sobre crónica periodística, como decía hace rato, durante su estadía de Venezuela, titulada Cuando era feliz indocumentada, publicada en el 73, recoge solo 13 textos. El número 3 de su obra periodística de Europa América recoge el mayor número de escritos caraqueños entre el 57 y el 59. En dicha edición están contenidas las crónicas seleccionadas para el volumen escritas en su estadía de Venezuela y apreciamos 30 textos periodísticos que, aunque no fueron escritos, que fueron escritos en Caracas, pero tocan temas de otras partes del mundo. O sea, Caracas también fue para García Márquez la posibilidad, por eso se va, cuando él se va en enero del 60, ¿dónde se va? Se va a Prensa Latina en La Habana, a la misión de conformar junto a, ¿verdad?, a insignes, ¿cómo se llama este periodista argentino? Se me fue el nombre, ¿vale? Me van a regañar mis amigos de Prensa Latina. Ajá, junto a Massetti, conformar, o sea, diseñar lo que sería una agencia internacional contrahegemónica, y que el sueño de Eleazar Díaz Rangel, que también aquí lo han nombrado, el sueño de Federico Álvarez, el sueño de Olga Dragni, de un nuevo orden mundial de la información, García Márquez lo tenía muy claro a finales del 51 y principios de los 60 con la llegada de la Revolución Cubana, ¿no? Por eso también es importante que las noticias que le llegaban de la Revolución Cubana, de la incipiente Revolución Cubana, a García Márquez las recibe en Caracas. Y por eso es que es tan importante, repito, la relación Caracas, o sea, Gabo, Aracataca, Colombia, Venezuela, La Habana y el resto del mundo para García Márquez, ¿no? Porque es desde aquí que comienza para muchos el periplo literario de terminar El Otoño del Patriarca y terminar Los funerales de la mamá grande en Caracas, y comenzar desde La Habana a conocer toda la realidad latinoamericana importante desde el punto de vista político, ¿no? O sea, yo digo que a partir del momento en que García Márquez se va de Caracas, comienza ese otro referente que hemos perdido, que es el Gabriel García Márquez político, ¿no? Que es el que estamos revisando hoy, ¿no? Y que tenemos que repensar siempre, ¿no? Ahora, si volvemos al García Márquez político, por ejemplo, en esta biografía muy importante de Gerald Martin, solamente hay 40 entradas registradas en su índice onomástico de relaciones con o de referencia a movimientos y partidos políticos del mundo entero, en su mayoría, por supuesto, en la gran mayoría, partidos de izquierda. Si uno busca esta referencia, va a ver, como dije hace rato, todo el valor de García Márquez como operador político en todos esos partidos. Bueno, también están las crónicas de Europa, sobre Europa, que también fueron recogidas en un volumen especial, que Tras la cortina de hierro también era algo muy importante para García Márquez, para después conformar también su obra literaria, pero hablando así yo como periodista, importantísima también para conocer la realidad de la Europa oriental y entender la materialización de los proyectos de izquierda, sobre todo en esa época, ¿no? O sea, que también es muy importante para entender lo político. Ahora, por cuestiones de tiempo, no sé cuánto llevo, es muy importante, por ejemplo, para mí es muy importante, creo que resume un poco lo que queremos hacer acá, que pareciera que los referentes, y como decía al principio, es una de las misiones hermosísimas para mí del CEDE, recuperar esos referentes invisibilizados o distorsionados, y tenemos muchos que nos faltan todavía, como hemos hablado, ¿verdad? La polémica que hubo en 1972 cuando García Márquez gana el premio Rómulo Gallegos de Venezuela, que en ese momento lo recoge Gerald Martin sobre la polémica, y quiero, sin ánimos de fastidiarlo, algún pasaje, porque es muy importante, porque también muestra la tensión que hay, que era también lo que quería recuperar, entre estos dos polos,
como le pasó a todos los escritores del boom, porque uno siente también que los escritores posteriores, salvo, no sé, para algunos, no sé, Roberto Bolaño, el chileno que hizo toda su carrera literaria en México, donde se concentraron, por supuesto, en su obra, pero mantuvieron siempre, a través de la obra, un compromiso político, en esto de distanciamiento y compromiso, ¿no? En el caso de García Márquez, en un momento donde el boom latinoamericano, ya lo hablábamos, esa estrategia mundial de las grandes editoriales respecto a la obra literaria de estos escritores del boom, la estrategia de Carmen Mansell, ¿verdad? De escoger las obras, saber por qué podían tener un impacto en sus traducciones en muchos países europeos, el impacto que tuvo 100 años de soledad, no solamente en América Latina, en su venta de kioscos, todas esas estrategias tan interesantes, las estrategias de Julio Cortázar también de la venta en kiosco como Pulp Fiction, ¿no? Como literatura de kiosco, que tal vez algunos no acá, pero Reinaldo y yo sí, esos libritos que vendían, después que Quentin Tarantino le habla Pulp Fiction, porque para eso es para los americanos, pero cuántas novelas de vaqueros, cuántas novelas de espías o de novela negra consumimos nosotros que compramos en el kiosquito de la esquina, que eso entendió también las grandes editoriales, como decía Cortázar, los editores no son tontos y sabían que había ya una red de consumo de literatura barata, y García Márquez, por ejemplo, había definido con Suramericana que 100 años de soledad, el primer tiraje se vendiera en kioscos y no en librerías, por ejemplo. Era muy importante cómo llegar a la mayor cantidad posible de personas para que entendieran ese mensaje que estaban mandando, ¿no? O sea, García Márquez, en la obra literaria, repito, se devela un poco en su discurso, que yo llamo que también podríamos verlo como una filosofía política, porque están contenidos muchos elementos de lo que podría entenderse como una filosofía política. Estaba en esa labor del escritor comprometido, pero el escritor también miembro de grandes editoriales y grandes circuitos de distribución de literatura a nivel global. Eso que estamos discutiendo hoy, o sea, hasta dónde yo tenía que mantenerme como referente cultural de este nuevo boom latinoamericano, de la literatura latinoamericana, literatura fantástica, realismo mágico, real maravilloso, que como reconoce Octavio Paz, si no fuese por Arturo Pietri, eso no sucede, por ejemplo, ¿verdad? Que fue uno de los primeros que entendió con su literatura que había que plasmar en los libros esa realidad maravillosa que tenía nuestra América y que poco se trataba. Esa tensión, que es lo que yo quiero, entre referente cultural y referente político, agobió mucho al Gabo, ¿no? Sobre todo en torno a este caso que nos atañe cerca, que es el venezolano, ¿no? Fíjense algo, porque además también demuestra un poco cuál fue el inicio de la ruptura de Mario Vargas Llosa con los movimientos de izquierda, ¿no? Que también es el golpe que le dio en un cine a García Márquez, ¿no? Vargas Llosa y García Márquez se habían conocido a propósito de la entrega del premio Rómulo Gallego, que le fue concedido al joven peruano en el 67. En el 72, García Márquez se convirtió en el segundo galardonado con el premio, y su reacción subrayó el inmenso abismo que se estaba abriendo entre los dos y su extraordinaria amistad. Mientras que Vargas Llosa se había negado a donar el premio a las causas de la Revolución Cubana en el 67, García Márquez había decidido dar todo su dinero a un partido venezolano disidente, el Movimiento al Socialismo o MAS, liderado por un excomunista amigo suyo, Teodoro Pekov. Cosas interesantes que uno se consigue en un libro editado por Debate, que es progre, pero sobre García Márquez, ¿no? Siempre decíamos en la Feria del Libro, es interesante, siempre va a ser muy interesante revisar los rastros de García Márquez en Venezuela. Por ejemplo, no lo dije aquella vez, y creo que también lo asoma un poco Jessica, tienes que preguntarle sobre eso pasado mañana. García, en esto de matar tigres como periodista, García Márquez vino contratado por Momento, pero él cubrió farándula para Venezuela Gráfica, escribió sobre el Miss Venezuela, escribió para periódicos, o sea, dicen que muchas cosas de Tribuna Popular también sin firma. O sea, muchos textos de García Márquez no firmados por García Márquez que están en las páginas del periodismo venezolano que no se conocen, ¿no? Y también
no solamente esas tertulias literarias en las salas de redacción, sino también esas reuniones políticas, por ejemplo. O sea, la famosa visita de Fidel Castro para agradecer el apoyo de Wolfgang Larrazábal y la visita a la embajada. Dicen que uno de los operadores que no se sabía ni siquiera que estaba en Caracas era Gabriel García Márquez, ¿no? Y estaba también Neruda, ¿no? Cuentan, ¿no? Hay gente que lo desmiente, hay gente que dice que no es así, pero bueno. Entonces, al igual que Pekov, García Márquez se había convencido de que el comunismo soviético no era ya una fuerza genuinamente revolucionaria, ni se preocupaba de hacer frente a las verdaderas necesidades e intereses de América Latina. Carmen Balcells, su famosa editora, que viajó a Caracas con García Márquez, me dijo al biógrafo: fue un viaje interminable. Cuando íbamos en primera bebiendo todo el camino, y Gabo, que ya sabía que iba a dar todo el dinero al MAS y a Pekov, se pasó todo el rato preocupado hasta el más mínimo detalle por lo que iba a decir Mario Vargas Llosa. No era capaz de pensar en otra cosa, de que esa iba a ser una nueva polémica. A los venezolanos les sorprendió ver a un hombre con el pelo erizado, camisas hawaianas, pantalones grises, zapatos blancos y sin calcetines caminar con paso despreocupado hasta la tribuna del Teatro París de Caracas para recibir el premio. Con el recuerdo de que Vargas Llosa se había rehusado a donar el dinero a la lucha armada en América Latina, en todo el continente se aguardaba saber qué haría García Márquez con la dotación. Cuando inmediatamente después de la ceremonia le hicieron esa pregunta, declaró que estaba harto de ser pobre y que pensaba comprar otro yate. Ahí se le salió lo chistoso costeño, ¿no? No sabía si a un contacto que tenía en Caracas o a Carlos Barral de regreso a Barcelona. Eso fue una de las boutades o el chiste más sonado. Mercedes, su esposa, no había viajado con él, llegaría más tarde con los Feducci. Pero el acto asistieron también su hijo Rodrigo, de 12 años, y los casi homónimos García Márquez, su padre Gabriel Eligio y su hermano menor Eligio Gabriel, que se había casado recientemente con una muchacha de los llanos colombianos. Gabito lo había invitado a Caracas de viaje de novio, coincidiendo con la entrega del premio Rómulo Gallego. Esto para contar todo lo que hicieron para cobrar la plata y llevársela al MAS. ¿Lo habías leído? Fíjate qué interesante. Cosas que pasan con los libros de culto, así como pasa con las películas. Tú buscas esto en Lectulandia y en los books, ninguna de estas biografías están. Claro, esta la compré, no sé, en Macondo en los años 90, ¿no? O principios de los 2000. Gabriel Eligio se había invitado solo y el trío visitó lugares donde Gabito y Mercedes habían pasado su luna de miel 14 años antes. Y se hospedaron juntos en el mismo hotel porque se casaron también, se fueron a casar en Colombia, pero él le dijo a Mercedes, vamos a casarnos, y regresaron a Caracas. Él viviendo en Caracas se casó con Mercedes. Y 14 años antes se hospedaron juntos en el mismo hotel. Miriam recuerda, al papá del hijo lo pusieron en una ala distinta del hotel y se quejó a la dirección. ¿Cómo pueden hacerme esto? Es mi hijo. Y a la mañana siguiente nos llamó a las 6. ¿A qué hora vamos a desayunar? Bueno, aquí hay un cuento y va para acá. Como era de esperarse, Gabriel Eligio no quedó impresionado por la actuación de su hijo en ese enorme y prestigioso escenario. Poco podía imaginar lo que vendría a continuación. A la mañana siguiente, Gabo cogió su cheque de $22,750 y, acompañado por su hijo Rodrigo, su hermano Eligio, que había acordado escribir para El Tiempo una serie de reportajes sobre la concesión del premio literario más importante de América Latina a su hermano, uno o dos periodistas privilegiados y un fotógrafo. Diríamos que hay que averiguar quién eran esos periodistas y esos fotógrafos. Se dirigió a un banco en Caracas, provisto de una bolsa grande, y canjeó el cheque por dinero en metálico. Luego llevó la bolsa y el dinero y a su escolta al cuartel general del Movimiento Socialismo. ¿Estarían todavía en Las Palmas? Ya estarían en Las Palmas. E hizo entrega del dinero al dirigente del grupo, Teodoro Pekov, amigo suyo de hace muchos años. El MAS explicó, era un movimiento nuevo con savia joven. El MAS, explicó él, era un movimiento nuevo con savia joven, de los que tanta falta hacía en América Latina, sin ataduras con el movimiento comunista, ni esquemas fijos ni dogmas. Se desató una auténtica tormenta de críticas que llovieron de todas partes, más o menos próximas, y algunas incluso de su propia familia. El MAS era una organización minúscula, pero las secuelas fueron enormes. La mayor parte de la izquierda lo consideró desvisionista, mientras que la derecha lo tachó de subversivo. Es el problema del compromiso y la distancia, ¿no? Como siempre, algunos lo tacharon de subversivo y otros por la posición del MAS entonces, por el caso Yugoslavia, todos lo conocemos de Teodoro, ¿verdad? Aunque poco después resultó que el dinero se había destinado específicamente a la revista política del MAS y no a financiar la guerrilla. A finales de agosto, incluso,
desde Moscú lo tachaban de reaccionario y pudo verse a su propio padre informando a la prensa de Caracas de que su hijo mayor era muy embustero, lo que de chiquitos siempre inventaba cuentos. Todo esto era porque a García Márquez le preocupaba mucho lo que dirían de lo que él hacía como operador político, por cómo podía afectar a él como referente cultural. Porque termina diciendo, probablemente fue entonces cuando García Márquez dio comienzo a su política, que ya había aplicado en el caso de Cuba, de no criticar nunca abiertamente a los grupos socialistas, sin excluir a los partidos comunistas que seguían las directrices de Moscú por el consuelo que con ellos le daba a sus enemigos. O sea, por eso es que García Márquez, su amistad con Fidel era algo exótico, pero él fue un gran operador político. Y eso creo que es lo importante que tenemos que rescatar como misión que creemos, ¿no? Que es muy importante a 10 años de su fallecimiento, ¿no? Yo creo que a 10 años del fallecimiento lo que tenemos que repensar a García Márquez, el político, el operador, el que nunca dio el brazo a torcer a pesar de los cuidados que tuvo para no causar polémica precisamente entre los grupos, partidos y movimientos que él ayudaba y las naciones, en el caso de Cuba, ¿no? Ahora, yo creo que una de las formas de dilucidar al Gabo referente, o sea, a la tensión Gabo referente cultural y Gabo político, es precisamente el discurso al premio Nobel, ¿no? En 1982. Porque para algunos podemos rastrear algún tipo de filosofía política, ¿no? Porque toda filosofía política es en respuesta a algo, ¿no? Y en el caso de América Latina era una realidad impuesta cuyo origen, que lo hacen todas las filosofías políticas, había que contrarrestar con un pensamiento nuevo, ¿no? Y que ese pensamiento impuesto hegemónico, por supuesto, legaba también una institucionalidad, ¿no? Y una identidad, y un sujeto, y como digo yo, un telos, una finalidad, ¿no? Entonces, cuando uno lee o relee, que invito a todos a que lo hagan con una visión crítica, porque cuando uno escucha, y lo hemos escuchado los últimos meses debido a los 10 años de la muerte de García Márquez y lo que ha pasado últimamente, la publicación del libro y lo que se está anunciando de la serie de 16 capítulos en el formato de serie de dorama japonés o novela coreana, ¿no? 16 capítulos, verán que es una cuestión de mercadeo, ¿no? Él habla en el discurso del principio de la realidad maravillosa de nuestras tierras contada por los cronistas de India, ¿no? Para explicar cómo eso determinó nuestra naturaleza, ¿no? O sea, eso que contaron los cronistas de India, que cuenta él allí, ¿no? Monstruos maravillosos, seres extraños, la leyenda del Dorado, que determinó una naturaleza que provoca esa soledad, como la del coronel Buendía, ¿no? Una demencia, dice él, ¿no? De la cual García Márquez dice que la independencia del yugo español no nos puso a salvo. O sea, eso es interesante, ¿no? En el discurso del Nobel él dice, todo lo que los colonialistas recogieron y que nos construyó nuestra identidad maravillosa, latinoamericana y caribeña, la independencia no nos puso a salvo. No nos puso a salvo. Y, por ejemplo, él cuenta esto que me parece que especial, ¿no? O sea, que después de la institucionalidad heredada de esa demencia es la que recoge nuestra literatura para poder entender cuál identidad teníamos que construir, ¿no? El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador en México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si sus alimentos estaban envenenados.
e hizo cubrir con papel rojo todo el alumbrado público para combatir la epidemia de la escarlatina. El monumento del general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney, comprada en París en un depósito de esculturas usadas. O sea, García Márquez comienza hablando del Dorado y de los monstruos y de los seres extraños, pero después dice cómo esa locura provocó esta institucionalidad latinoamericana, ¿no? Él dice algo así como tan maravillosa como peligrosa, ¿no? Y que esa demencia que él dice que es el génesis de nuestra soledad, de alguna forma, causa ese esquema de valores marcado por la violencia institucional, la muerte y el exilio. Temas recurrentes del boom latinoamericano y temas recurrentes de García Márquez, ¿no? Sobre todo en la violencia institucional en las dictaduras latinoamericanas. Y él hace un análisis, pensemos muy bien que es el año 82, él habla mucho de lo que estaba pasando en nuestra América en ese momento. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivo de represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cintas dieron a luz en cárceles de Argentina, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres de todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños voluntariosos países de Centroamérica: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. De Chile, dice más adelante, país de tradiciones hospitalarias, han huido miles de personas, el 10% de su población. El Uruguay, una nación minúscula de 2,5 millones de habitantes, que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a 1 de cada 5 ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado por cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que Noruega. Hablando del 82. Momento esplendoroso también todavía del boom latinoamericano. Faltaban 2 años para que Cortázar muriera. Y también habla en esta distorsión de nuestra identidad latinoamericana, en esto que hablo yo de pensar lo pensado, de un pensamiento de segundo grado, de segundo nivel, un pensamiento crítico. García Márquez lo hace, revisando su propia literatura y lo que lo inspiró en ese discurso. Dice: me atrevo a pensar que esa realidad es comunal y no solo su expresión literaria, la que este año mereció la atención de la Academia Sueca de las Letras. Esa realidad que no es de papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, de la cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor de nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Esto es, amigos, el nudo de nuestra soledad. O sea, la metáfora de la soledad es de esa situación cruenta que él hizo poesía, como dice al final de su discurso, para crear 100 años de soledad. Por eso es que el discurso del Nobel, la gente se sorprende que sigue pareciendo literario para algunos, pero es muy político para otros, ¿no? También, como toda filosofía política, tiene una propuesta de liberación, emancipación e independencia, ¿no? Él dice en una parte: América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. Fue muy cuidadoso de que ese torbellino no decir que era el imperialismo norteamericano, como sí lo asoma varias veces allí. Y un telos, una finalidad, además con una visión humanista. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, que él describe América Latina, nuestra América, en términos martianos, nuestra respuesta es la vida. Y más adelante dice: un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. Diríamos hoy en día el ser humano, ¿verdad? No me sentiría digno de ocupar este sitio. Este es el pasaje más comentado del discurso, y no es el final. Y muchas antologías lo ponen como el final, ¿no? No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo, de William Faulkner, si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad un desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica.
Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano dio de parecer una utopía, los inventores de fábula que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Fíjense, un telos, una promesa, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie puede decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. O sea, citándose él mismo, ¿no? Por eso, gracias por la oportunidad, de verdad, Reinaldo y el CEDES, porque yo creo que es una oportunidad para hablar de cuánto de este García Márquez tenemos que repensar a 10 años de su muerte. Luis Brito García es un libro que se comentó mucho en los 90, como decía hace rato, se llamaba algo así como del rock a la posmodernidad, y era como los efectos del imperialismo cultural en nuestra América. Él habla de cómo muchos de los signos, hablando de términos semióticos otra vez, muchos de los signos eran tomados por la industria cultural global, reelaborados, insertados en la lógica mercantil y comercial y devueltos, empaquetados como productos mercantiles a la colectividad, ¿no? Yo creo que mucho de nuestro boom latinoamericano ha sufrido eso, ¿no? O sea, pero la obra magnánime de los Cortázar, de los García Márquez, ha permanecido incólume ante esto porque mantenieron también ellos mismos intacto su compromiso, no digamos político, su compromiso con América Latina y compromiso con los pueblos, ¿no? Yo creo que los casos paradigmáticos para muchos, mi hijo mayor se llama Julio por Julio Cortázar, los casos paradigmáticos para muchos, ¿verdad? Siempre dentro del boom específicamente, porque hay otros casos de intelectuales, por supuesto, y de políticos, son Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Porque el peligro de la absorción de lo cultural con fines de anulación de estos referentes es el peligro más grande que sigue teniendo personalidades como García Márquez, que nos pueden destinar a esos peligros que él vio en el 82, que dijo que persistían y que él mismo en el discurso lo dice. Él en el discurso habla de que los progresos de navegación, o sea, que sigue como, para no hacerlo más largo, que sigue como a pesar del avance que hay de interconectividad de alguna forma cultural, lo dice García Márquez en su discurso, hay una imagen exótica y errada que hay de nuestra América en el resto del mundo, ¿no? Yo, para finalizar, pensaba que por ejemplo, solo esperamos que la aparición de una novela que fue desechada por el propio autor, ¿verdad?, con un gran despliegue de mercadeo publicitario editorial y al mismo tiempo el anuncio de una serie en una plataforma de streaming, la plataforma más popular del planeta, estas dos cosas no sean dos pasos más en la interminable escalada de anulación progresiva de un referente fundamental para comprender la realidad sociopolítica de nuestra América, como lo vemos en su discurso en el Nobel, y por qué no transformarla, como dijo García Márquez en Estocolmo en 1982, para darle una nueva oportunidad a nuestra América sobre la tierra. Esto era lo que quería decir hoy. ¿Te gustó? Sí. Gracias a ti, Reinaldo, por la invitación. Vale, yo solamente voy a hacer un comentario, Antonio. Sí, yo creo que tú lo dijiste todo, pero más que por cortesía, o sea, te quiero comentar, pues, o quiero comentar públicamente. A ver, uno nace, primero, que me alegró muchísimo escucharte desde tus primeras palabras porque, claro, era algo que habíamos conversado, pero con todo y eso las cosas no necesariamente quedan claras o uno no necesariamente se pone de acuerdo por completo, pero yo creo que captaste perfectamente bien cuál era el espíritu de hacer esto, ¿no? De esta iniciativa, de este ciclo, de este muy modesto ciclo de conferencias. Obviamente todo lo más distante en las antípodas, o sea, nos separa un abismo de la intención de hacer una cosa, tú sabes, ritual,
o qué sé yo, montarnos en la ola de los 10 años. Nada, o sea, nada que ver con ese propósito, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eh, con García Márquez y con otra gente, eh, pero con García Márquez sin duda alguna, se presenta esa situación muy paradójica, que es un autor que uno tiene, está como omnipresente. O sea, García Márquez uno tiene vínculos, uno se relaciona, digamos, con García Márquez ya desde la escuela, ¿no? Lo leas o no. Es decir, existe como una figura, discúlpame, espectral, o sea, es una cosa que una presencia, una cosa que uno sabe que está allí, que uno sabe que, estoy hablando de cuando uno es niño, muchacho, uno sabe que en algún momento uno tiene que leer a García Márquez. En el liceo, por lo menos cuando yo estudiaba, a juro había que leerlo. este, yo recuerdo, por ejemplo, en el liceo, bueno, varias cosas, pero recuerdo Crónica de una muerte anunciada, El relato de un náufrago, etcétera. Eh, y sin embargo, no sé si te pasa, es que tu experiencia por supuesto es muy distinta, digamos, eres alguien que ha debido, no dudo que es algo que has hecho gustosamente, pero además profesionalmente tu profesión, tu oficio te ha obligado como a estudiarlo a fondo, ¿no? Felizmente. No es mi caso, ¿no? Entonces García Márquez es como un autor que uno ya lo tiene muy presente desde muchacho, que eventualmente comprende la necesidad, la importancia pues de leer a un autor como García Márquez, y lo lee y lo disfruta, pero hay cosas que por supuesto uno no lee sino mucho tiempo después, en particular con las crónicas periodísticas, con las crónicas o con los reportajes periodísticos, a menos en mi caso, y creo que suele suceder así, uno lo lee como desperdigadamente, ¿no? Uno no se sienta nunca a leer los reportajes. Bueno, digo, la mayoría de nosotros no nos sentamos. Pero no está pasando en la escuela de periodismo. Bueno, te quería preguntar algo sobre eso, pero para terminarte la idea. Ese García Márquez, uno por supuesto, al que conoce fundamentalmente es el referente cultural, el novelista, ¿no? Que demasiado maravilloso, hay que conocerlo, ¿no? Pero sí creo que es bastante, o sea, está bastante claro que esta, oye, no sé si en parte incluso con cierta razón, ¿no? 100 años de soledad, o sea, no hay más nada que agregar, ¿no? Eso como que oculta al otro García Márquez, que al final, por supuesto, es el mismo, ¿no? Pero tiene reportajes que son verdaderamente espléndidos. Bueno, yo sé que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Lo que pasa, a eso me refiero con lo paradójico, es que ahora, por primera vez en mi vida, luego de leerlo tanto, o sea, me senté a leer sus reportajes, ordenadamente. Cosas que no recuerdo haber leído nunca y cosas sobre las que uno vuelve, ¿no? Y en particular, por razones obvias, uno disfruta particularmente, valga la redundancia, las cosas sobre Caracas. Y ese texto sobre aquella crisis del agua en Caracas en la década de los 50, no recuerdo si es en la década de los 50, creo que sí. O sea, es que no sé si era el 60 ya, pero creo que es el 59. Claro, es el 59, todavía está la Junta de Gobierno. Es decir, Betancur todavía no es presidente. Fue publicada en abril del 58. En abril del 50, exactamente. O sea, un poquito tiempo después del derrocamiento de Pérez Jiménez. Porque las elecciones son, creo que en diciembre de ese año, ¿no? A finales de ese año, claro. Abril del 58. Bueno, a mí me pareció muy divertida muy divertida la crónica. Un texto realmente maravilloso, como son otros textos de ese Cuando era feliz e indocumentado. El que más me impactó de todo fue el del niño, el que había que inyectarlo, había que ponerle el suero antirrábico porque si no se iba a morir. Una historia verdaderamente impresionante y maravillosa. Pero bueno, Antonio, leyendo ese reportaje, ese texto sobre el tema del agua, me resonó con las cosas que nosotros debimos, digamos, eso me llevó inmediatamente a 2010. A 2010, que como seguramente tú recordamos mucho,
Fue un año particularmente complicado porque fue un año donde hubo una sequía brutal, como no la había habido como en 50 años, 60, 70 años, una cosa así, no recuerdo muy bien las circunstancias. Y ese mismo año, tú te vas a acordar muy bien, Adriana, ese mismo año en diciembre llovió como no había llovido nunca, o por lo menos desde hace muchas décadas, ¿no? Ese es el año ¿cómo se llama? De las 120.000 familias sin casa, etcétera, ¿no? Que bueno, que no, eso no fue realmente una tragedia porque ya Chávez tenía, ¿cuándo? 10, 11 años en el gobierno, ¿no? Y había mucho lo que se había avanzado. Pero recordé sobre todo todas las cosas que se dijeron durante el periodo de sequía, ¿no? Y hay una cosa que es lo que me parece, yo sé que estoy diciendo algo o sea, para la gente que digamos que opina o que ha analizado ya, o es que es mucha gente, ¿no? Ha escrito sobre la obra de García Márquez, es una cosa resabida, pero mira las vueltas que da las lecturas, ¿no? Hasta dónde te llevan. Hay una cosa que hay en el texto de García Márquez que no estaba, o mejor dicho, hay una cosa que no estaba en el texto de García Márquez que abundaba mucho en 2010, que era opinar o escribir a partir del escándalo moral, ¿no? Para decirlo de esa manera, no sé de qué otra manera se podría decir. Esa cosa de que solamente en un lugar ¿sabes esa frase solo en Venezuela, no? Esa vergüenza de ser venezolano, esa cosa autodenigratoria tan arraigada en América Latina, esa cosa de que solamente con un gobierno como este es posible que estemos atravesando por una situación por la que estamos atravesando. Eso no tiene nada que ver con el niño, con la niña, que era algo que decía el comandante Chávez. Eso tiene que ver con que ustedes no... Más o menos como la señora, en el texto de García Márquez, la señora que regaba las matas todas las mañanas, a pesar de que Lino ya había dicho desde hacía semanas atrás que, oye, que no se podía desperdiciar el agua de esa manera, ¿no? Bueno, yo creo que se me ocurrió, Antonio, que eso, o sea, yo creo que eso en buena medida define a García Márquez y hace tan importante volver no solamente sobre el García Márquez maravilloso novelista, sino sobre el García Márquez que, digamos, que escribía sobre la realidad, ¿no? Que escribía sobre la realidad, siempre lo hacía, ¿no? Tú acabas de hacer una brillante posición al respecto, inclusive cuando escribía literatura, pero sobre el García Márquez que escribía sobre la realidad en plan periodista. Yo creo que es muy importante. También lo convierte como un referente cultural, ¿no? El valor del periodismo en esa época. Exactamente, pero inevitable y directamente político. Porque es que la connotación política del relato, o sea, la historia que te está contando, además con mucho, claro, ya hay oficio, hay maña, o sea, un tipo que escribía sumamente bien, ¿no? Eso naturalmente ayuda mucho. Pero tú estás leyendo una cosa que te resulta cotidiana, que tú sabes que eso es perfectamente posible que ocurra, pero tú no lo ves escrito en ninguna parte sin vergüenza. Es decir, sin escándalo, sin moralina de por medio. El tipo simplemente te está contando lo que él vio, inventando a través de este personaje alemán, además muy cómico, ¿no? El tipo del alemán, el final del texto es maravilloso. Ahorita nos dices cómo se llama la crónica para que la gente vaya y lo busque. Además, todos estos libros se consiguen en línea, todas estas cosas. No todos, pero buena parte de ellos se consiguen exactamente, en Librería Génesis, creo que está todos esos libros están allí. Y bueno, recordé una frase, lo estoy parafraseando, un amigo argentino, Miguel Maceo, a propósito de García Márquez, él decía algo así como que una de las cosas que nos enseñaba García Márquez, o eso que se llama realismo mágico, en América Latina muchas veces es simplemente realismo. Es realismo, ¿no? La realidad, yo sé que también eso... Exactamente, eso es la realidad. La cosa es cómo tú te decides a contarla, ¿no? Cómo te decides a escribir sobre ella. Entonces, por un lado, ¿cuánto daño hacen todos los relatos
digamos, eso, pues, o sea, todos los relatos construidos a partir del escándalo, de la vergüenza, de la, de eso sí, del escándalo, de la vergüenza, y cómo cambia tan radicalmente cuando la lectura es una lectura que no es a partir del autodenigratorio, a partir de la vergüenza de sí mismo, sino que mira todo lo que nosotros somos, ¿no? Yo me imagino, porque no conozco, digamos, a fondo esa faceta de García Márquez, pero yo me imagino que de allí guardando las infinitas distancias, a mí, me he planteado problemas similares, asumiendo que ese era el problema de García Márquez, ¿no? O sea, ¿cómo contar esta historia? O sea, ¿cómo convertir esto en un guión cinematográfico? Te lo juro, Antonio, te lo juro por las hijas mías, que a veces a mí, o sea, que yo creo que una cosa, o sea, para quienes, bueno, tenemos como el hábito de escribir, una de las cosas que yo creo que son importantes, o yo me lo he planteado en algún momento sin haberlo hecho nunca, es escribir ideas de cosas que tienen que ser contadas en el cine, ¿no? En el cine, en la televisión. Es decir, la importancia de los guiones no es no es una cosa técnica, ¿no? O no es solamente una cuestión técnica, pues, ¿no? También hay que ver lo que uno cuenta, cómo lo cuenta, los énfasis, las cosas que, en fin. La estrategia narrativa. Sí, por supuesto, exactamente. Bueno, era como de las cosas de las muchas cosas que pensaba haciendo este ejercicio maravilloso de relectura de este García Márquez, sobre todo el García Márquez periodista, que yo creo que está por descubrirse. O sea, yo creo que es el García Márquez, yo me atrevo a decir que al menos en este momento, no sé, en algún otro momento, pero en este momento me parece que definitivamente es el García Márquez menos conocido, y que por esa vía es justamente el García Márquez periodista, tal, político, operador político, bueno, aunque eso es otra dimensión, por supuesto, digamos, de lo que hacía, pero creo que en la medida en que el García Márquez periodista, reportero, etcétera, se desconoce, esa faceta como más política, o en esa misma proporción es desconocida, esa faceta que es sumamente rica, ¿no? Recuerdo ahora mismo otro texto que releí, por cierto, el año pasado, hace un par de años, a propósito de la presentación de cierto libro. No recuerdo ahorita, lamentablemente no recuerdo el título, pero el reportaje que escribe a partir de la operación, de la famosa operación en África, no recuerdo ahorita cómo se llama, mi memoria es un poco mala. Eso es un reportaje extraordinario, es una cosa maravillosa, ¿no? Una batalla en África que fue decisiva, donde participan los militares revolucionarios cubanos junto con... Exactamente. Pero no, bueno, no recuerdo el nombre del texto. Bueno, y por supuesto la pregunta obvia después de decirte todo eso era justamente esa inquietud, ¿no? Claro, lo que pasa es que la universidad venezolana es un tema ya de por sí, ¿no? O sea, decir la universidad venezolana ahorita no es como decir la universidad venezolana hace 20 años, ni siquiera hace 10, porque, porque han pasado muchas cosas, no solamente en la universidad, sino en el país durante la última década. Entonces, ya la universidad en sí es un enorme reto, ¿no? Un enorme desafío. Pero sí sería como muy interesante que nos comentaras cuán vivo está García Márquez en la universidad y específicamente en la Escuela de Comunicación Social. Bueno, Arle, que mañana va a hablar Roberto, tiene una frase que siempre recuerdo, ¿no? Devuélvanme el periodismo, ¿no? Porque una de las cosas que está pasando precisamente es eso, ¿no? Como dije al principio, los referentes se pierden en muchos ámbitos, y lo más peligroso es que se pierdan en los procesos de formación universitaria, ¿no? Que no solamente es, como se ha también distorsionado, profesional, ¿no? De oficio, sino precisamente de formación de intelectualidad, de un pensamiento crítico, de una masa pensante,
y es muy importante, ¿no? Porque García Márquez antes era obligatorio la lectura en la Escuela de Comunicación Social, como era importante Reed, como era importante Oriana Fallaci. Lo que pasa es que se ha dado un proceso de invisibilización en la bibliografía crítica o en la bibliografía teórica, como también en eso, ¿no? En los ejemplos, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que por lo que precisamente señalas tú, Reinaldo, que es que tú revisas las crónicas de Caracas de García Márquez y tiene un componente político muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me hiciste buscar aquí unas anotaciones de dos crónicas famosas, por lo menos. García Márquez, en una crónica, critica el papel de la Iglesia Católica en la resistencia contra el general Marcos Pérez Jiménez. Sin abandonar el detalle descriptivo, escribí alguna vez, y la construcción estratégica de personajes, Gabo narra magistralmente la valentía de los sacerdotes de entonces con un relato que anticipa lo que serían los primeros augurios de lo que se conocería como la teología de la liberación en toda nuestra América, ¿no? Porque él dice, el 1 de mayo del año pasado, los curas párrocos de Venezuela leyeron en los púlpitos una carta pastoral del arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias. En ella se analizaba la situación obrera del país, se planteaba francamente los problemas de la clase trabajadora y se evocaba en sus términos, porque también podemos conseguir ahí que se ha anulado de la propia historia de ciertas instituciones. Se planteaba francamente los problemas de la clase trabajadora y se evocaba en sus términos esenciales la doctrina social de la Iglesia. Uno lo lee 50 años después y dice, mira, ¿cómo se le La doctrina social de la Iglesia. Mira la Iglesia cuando peregrina. Exacto, la doctrina social de la Iglesia, que es el eje transversal de la teología de la liberación. Desde Caracas hasta Puerto Paz, en el Apure, desde los solemnes naves de la Catedral Metropolitana hasta la destartalada iglesia de Mauroa, en el territorio federal Amazonas, la voz de la Iglesia, una voz que tiene 20 siglos, sacudió la conciencia nacional y encendió la primera chispa de la subversión. Por supuesto, eso... Hay otra crónica donde él relata, una crónica llamada La generación de los perseguidos. El clero en la lucha. Sí. El clero en la lucha. Y hay otra crónica que se llama La generación de los perseguidos. García Márquez relata el regreso luego del exilio obligado por las circunstancias que desaparecieron aquel 23 de enero del 58 de 4 políticos venezolanos: Jovito Villalba, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Gustavo Machado. Así como en el Nobel él mete estratégicamente a Neruda y a Faulkner, por alguna razón especial pone aquí a Gustavo Machado. Gabo inicia su relato con una descripción física de lo reseñado en su texto, por demás de manera lúdica e innovadora. Él se mete un poco con la apariencia física de ellos, cuál parecía más viejo, cuál parecía más joven. El más joven parecía más viejo, el más viejo parecía más joven. No, pero lo que tú dices, a propósito del comentario que acabas de hacer, así como que pasa como en Atlantis, tú lo lees sin conocer mucho la historia y tú dices, pero ¿y Gustavo Machado qué pasó con él? Porque uno conoce como a los otros tres y qué pasó con Gustavo Machado, ¿no? Sí. Ya de ahí infieres cosas, ¿no? Sí. Y después de que echa broma en su humor característico de las apariencias de ellos, dice, hay que tener fe en que este fue su último exilio. El pueblo venezolano expulsó del poder a una camarilla de advenedizos para que pudieran regresar 4 hombres que de una manera u otra, de acuerdo o en desacuerdo, han estado siempre juntos en la historia de los últimos 30 años, pero que por primera vez ahora constituyen una camarilla, la Camarilla Democrática Popular, empeñada en devolver a Venezuela su fisonomía institucional. O sea, un comentador de la realidad política venezolana, como muchos también periodistas venezolanos de la época, por supuesto que sí. Pero lo que ocurre con estas dos crónicas también es un poco lo que dices tú, o sea, devuelvan el periodismo como decía Arle, porque un periodismo como este, por ejemplo, tú dices, hay una posición de los editores, la transformación del formato digital, pero no hay un periodismo como este. Y hay una anulación de los referentes. Por ejemplo, en estos días hablaba yo con una estudiante de la universidad que se enteró ese día que la primera promoción de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, a mediados de los años 40, hizo su pasantía en el periódico El Nacional porque había entre ellos a un joven cuyo papá era el dueño del periódico El Nacional, Miguel Otero Silva. Y que Miguel Otero Silva acomodó todo para que esa primera promoción hiciera las pasantías profesionales
Y Miguel Otero Silva es un referente invisibilizado también en nuestra escuela. Existe una cátedra, la están reactivando, se celebra, pero lo sustantivo, lo esencial del papel de Miguel Otero Silva en nuestra historia del siglo XX, no creo. Y sobre todo lo que significó su anulación dentro del Nacional, dentro de la familia, su exilio a Italia, por su convicción política y por su trabajo. Eso no se habla en la Escuela de Comunicación. Y yo creo que hay que buscar otros espacios, y por eso vuelvo a celebrar lo que estamos haciendo hoy acá, de hablar de esos referentes, porque pasa lo mismo con García Márquez, ¿no? O sea, yo creo que no se habla, no por una incomprensión, sino también hay profesores que lo ponemos por motivos también de estrategia narrativa, de valor literario, sobre todo de escrituralidad, que es muy importante en García Márquez, o sea, el uso de la primera persona en el relato de un náufrago, no sé, el engaño-desengaño, o el manejo de indicios en el relato en Crónica de una muerte anunciada, son los ejemplos que siempre utilizan, pero no todos los profesores, ¿no?, de periodismo ni en lengua y literatura. Pero García Márquez, podríamos decir que es un gran olvidado. Incluso me gusta que hagas ese señalamiento, que está la obra literaria, pero también es desconocida la obra periodística dentro de nuestras escuelas, ¿no?, de periodismo, ¿no? Sobre todo porque, repito, yo creo que eso se debe a su compromiso político hasta el año 2014, cuando nos deja en este plano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Fernando. Es un placer.